Kurt Cobain podría haber sido asesinado, y esta teoría no es reciente. Sí lo son los documentos que se hicieron públicos el mes pasado por parte del FBI que solicitan la investigación del caso, ya que evidencian que probablemente la muerte del cantante no fuera un suicidio. Desde que en 1994 perdiera la vida, muchos fanáticos dudaron de la fatídica noticia donde dejaban al integrante de Nirvana como un depresivo por las letras de sus canciones y adicto a las drogas, que además supuestamente dejó una nota de suicidio. Actualmente, en los documentos que he citado, se ha descubierto que el final de dicha nota es de distinta tipografía de la que tenía Cobain y él mismo nunca mencionó nada de querer quitarse la vida. Por entonces, no había internet tal y como lo conocemos hoy, por lo que Anonymous no existía tampoco, al menos a ese nivel. Así que son varios los casos de artistas de renombre mundial y con acercamiento a altas esferas los que cada vez cobran más fuerza como posibles víctimas de los mismos. En el pasado verano, la red de hackers ya se posicionó sobre el tema de Kurt, alegando que también era conocedor de la ya famosa red de pedofilia destapada con casos como el de Jeffrey Epstein. E incluso se ha llegado a implicar a Courtney Love como sospechosa tras estar en la lista mencionada por Anonymous de Lolita Express, que está vinculada con este susodicho, que en teoría se suicidó en la cárcel. And people, part of the staff who would wait in line to rape her every day, She went through a lot of shit. And it just disgusts me, to know that there are some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families. And, it's 20, it's 40 years after the fact, and it's just makes me want to kill them. Yeah. Y que la haría conocer a través de sus letras. De hecho, muchos de sus mensajes que los padres de por entonces se apoderaron del horror y el miedo que incitaba sus canciones a la depresión en los jóvenes quedaban muy lejos de lo que pudo ser en realidad. La mente de un artista con un pensamiento noble y ético rodeado de la podredumbre humana, como puede ser la que tiene el poder, que de hecho, aunque sea a otros niveles, muchos la hemos padecido de una manera u otra, y es con gente con la que no se puede hacer absolutamente nada. Otras posibles víctimas de dicha mafia son Lady Di, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Paul Walker, entre otros. Pero del informe de 10 hojas del que hablamos en esta noticia, destacamos 2 cartas editadas por diferentes personas relacionadas con el caso. Una de ellas es la carta mecanografiada que data del 2003, donde se menciona: a millones de fanáticos de todo el mundo les gustaría ver que las inconsistencias que rodean su muerte se aclaren de una vez por todas. La otra de las cartas es de febrero del 2007, que cita: los policías que se hicieron cargo del caso nunca fueron muy serios en investigarlo como un asesinato, pero desde el principio insistieron en que se trataba de un suicidio. La respuesta del FBI a las cartas enviadas por diferentes funcionarios de la oficina, pero casi idénticas en redacción, también se encuentran en el archivo. Cita: agradecemos tu preocupación que el señor Cobain pueda haber sido víctima de un homicidio. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de homicidio generalmente se encuentran dentro de la jurisdicción de las autoridades estatales o locales. Con la liberación del expediente, Cobain se une a una curiosa lista de músicos que han sido objeto de vigilancia e investigaciones del FBI, como los casos de John Lennon, Tupac o Notorious Big. No te olvides de darle un like si te ha entretenido, te ha gustado, de compartirlo con tus seres queridos para ayudar a subir el canal y que me conozca más gente, de pasar aquí un buen ratito, que de lo demás ya se encarga el universo. Hasta otra, mi amigo cibernauta.